Ayer pasó algo que uno tiene un registro como lejano. ¿Por qué? Porque ustedes, la mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, bueno, todos nosotros, no tienen idea de qué es el mundo financiero. Es decir, uno sabe las cosas elementales de la Argentina, que es plazo fijo dólar. O sea, la gente común en general, si tiene algún sobrante, que la mayoría en este momento no lo tiene, pero bueno, hay mucha gente que sí lo tiene, pero dentro de esa gente hay gente que es gente común, que no es experta, no tiene un trader que lo asesora, no vive respecto de eso, entonces dice, bueno, tengo unos manguitos, ¿qué hago? Compro dólares. Tengo unos manguitos, ¿qué hago? Bueno, lo pongo a plazo fijo. Y así se han movido los ahorros argentinos. Pero fuera de este grupo, que es el grupo que es más amplio de gente que tiene algunos manguitos, otro me hago un canuto y lo pongo adentro de una bolsita, que lo pongo adentro de la pata de la cama y después no me acuerdo dónde lo puse, y así sucesivamente. Ahora, hay dentro de gente que tiene sobrante, quizás los que más sobrante tienen, un grupo de gente que opera en el mercado financiero, opera como operadores, opera como ahorristas o opera como inversores. Ese grupo de gente, ayer, algunos son argentinos, otros son extranjeros, esa gente ayer vio una fiesta como pocas veces en la historia del mundo financiero argentino. Cuando uno ve, uno diría, pero bueno, vos tuviste un día normal. Bueno, hay mucha gente que está descorchando champán de la guita que ganó ayer. ¿Quiénes son los que descorchan champán? Aquellos que apostaron. A ver, ¿cuándo gana uno mucha plata? Cuando hace una apuesta que era muy riesgosa. La única forma de ganar mucha plata en el mundo financiero es algo que está muy caído o que tiene riesgo de caer, vos apostás a eso y te sostenés. Si esa apuesta sale mal, te hundís. Si esa apuesta sale bien, salta por el aire. Bueno, esa apuesta, que era la apuesta a que Milei ganaría las elecciones, que muchos rajaron, bueno, salió bien. Entonces, al salir bien, el que se quedó en los bonos argentinos, ayer estaba, y más aún, el que compró bonos argentinos al final, o sea, los agarró baratos, se hizo un 30%. Ponle que un tipo tenía 3 millones de dólares, se hizo 900 mil dólares en un día. Si un tipo tenía 1 millón, saliva... Garba. Lo veo mirando y digo, pero ¿cómo me la ¿Cómo perdí? tanta plata? ¿Cómo no tenía 3 millones de dólares? Él empieza a decir, ¿cómo no invertir eso? Pero si no tenía los 3 millones de dólares. Bueno, eso le pasa a la mayoría de la gente. Podrían haber invertido eso de jugársela. O de haberla tenido. Pero claro, no me la podía jugar porque no tenía. Ahora, hay mucha gente que lo que hace cuando imagina eso es: yo pido un préstamo, lo pongo ahí, entonces el préstamo me tira un interés normal, lo pongo ahí y fúmbate. Y después devuelvo el préstamo y me hice los 300 mil dólares. Claro, para eso tenés que tener garantías, inserción en ese mercado financiero. Es una minoría en la Argentina, pero son los tipos que, después tienen mucho dinero. No sé, uno piensa, siempre me dicen, no sé si es así, pero que Maslatón hizo muchísimo dinero con las cripto. ¿Y por qué hizo mucho dinero? Porque cuando empezó las cripto, para un liberal, una moneda que estuviera fuera del sistema era algo súper atractivo ideológicamente. Entonces empezó a poner plata ahí, como diciendo, quiero apoyar esto. Y después la cripto voló por el aire y el tipo se encontró con una fortuna, ¿entendés? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Hoy vive en el Cábana. Mi mujer me dice, nunca un batacazo nosotros. Bueno, en cualquier caso, mi vieja decía, yo voy al casino, me divierte, pero la guita se gana laburando, no sé, en el casino. Y yo, bueno, hay gente que está en este casino. Y entonces se sostuvo en los bonos argentinos o en las acciones argentinas, y ayer hubo acciones argentinas que subieron 45, 50%. ¿Por qué pasa esto? Vamos a intentar pensar un cachito. Pasa esto porque, en gran parte, ahora vamos a volver sobre el tema, en gran parte los mercados, o sea, la gente que invierte, básicamente todo tiene que ver con si la Argentina va a una crisis o no. Y lo que ven es que hay un gobierno que les promete como sea pagar la deuda, y ese gobierno, es decir, no renegociar, los bonos van a seguir valiendo lo que valen, van a pagar los intereses que tienen que pagar, van a pagar los vencimientos cuando venza el capital que tienen que pagar, y eso se deriva de una mirada de ajuste de la economía. Ustedes quédense tranquilos, nosotros les vamos a pagar. Y si ese gobierno logra ganar las elecciones,
se acentúa la idea de que van a pagar. Y si van a pagar bonos que están baratos, compremos esos votos. Cuando compren esos bonos, suben los bonos y entonces se produce esa ganancia. Hay además, a ver, se une lo útil y lo agradable acá. Esa idea de van a pagar va atada a van a pagar aquellos que hacen las políticas que yo apoyo, la política de ajuste fiscal. Bajamos un poquito la cortina, Balma, porque decía, van a pagar aquellos que hacen ajuste fiscal, y por lo tanto, si hacen ajuste fiscal, abren la economía. Hay todo un programa detrás del cual a los mercados, con razón o sin ella, yo creo que es algo muy discutible, les da confianza de que las cosas van a ir bien. Entonces, todo eso junto, más el apoyo de Trump, más etcétera, 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 genera, ganó Milei, ahora sí va a ser lo que nosotros queremos, ahora sí nos va a pagar la deuda, suben los bonos, suben las acciones, baja el dólar y se genera, por lo menos por un par de horas, un sentimiento de euforia, de confianza y qué sé yo, que tiene que ver con que estos sectores que son muy influyentes están ganando mucha plata. A ver, ahora Noel va a dar los detalles de esto porque hubo fiesta ahí, hubo fiesta en Carajo, hay fiesta por todos lados, pero de la The Other Family está festejando. A ninguna estamos invitados. Claro, no estamos invitados, o sí para gastarnos, tomá quilú, mandril. Bueno, a ver, en ese contexto hay algo estructural que está pasando que es importante. Hace mucho tiempo, yo siempre recomiendo un artículo bastante chico de un economista que el que me lo recomendó para que lo leyera fue Emanuel Álvarez Agis, que se llama Mario Diamant. El artículo es un artículo muy clásico que se llama El péndulo argentino, donde básicamente es un artículo escrito hace mucho tiempo, 1983. Y si vos lo lees, ves la descripción no de lo que fue pasando, también de lo que fue pasando en 1983, sino de lo que pasó desde 1983 en adelante, de una manera que es increíble. Particularmente el periodo que empieza en el 2003 con Kirchner llegando al poder, porque él dice, mira, primero vienen los que serían nacionales y populares, o populistas, o peronistas, o intervencionistas, o distribucionistas, y hacen una serie de medidas que terminan mal porque empieza a haber inflación, desconfianza, etcétera. Y después vienen los ortodoxos y hacen una serie de medidas que terminan mal porque se incrementa la deuda, porque hay una crisis de financiamiento externo. Y es una descripción perfecta de cómo el péndulo va generando fracasos a uno y otro lado. Bueno, entonces lo que dice aquel autor, dice, acá hay un problema que es que no es que... Entonces cuando fracasa el kirchnerismo, dice, el problema es que los grupos económicos nos pusieron muchas trabas, tenemos que volver con más fuerza. Y cuando fracasa el macrismo, ¿qué dice? El problema es que los sindicatos, las 15 toneladas de piedras, tenemos que volver con más fuerza. Lo que dice el autor en aquel libro es, están equivocados los dos. El problema es que las dos recetas están equivocadas, entonces chocan contra sí mismas. Entonces lo que finalmente pasa es que, como están equivocadas, al final fracasan, y los que las defienden nunca atribuyen el fracaso a la propia lógica de sus recetas, sino a la oposición que tuvieron, en lugar de pensar, pensemos algo distinto porque estas dos cosas no funcionan. Entonces, en esa mirada, la política económica populista tiene fracasos que se deben a sí misma, y la política liberal tiene fracasos que se deben a sí misma. Ahora, esa mirada, que es una mirada que se discute mucho en economía, es reemplazada por otras, que son las otras que yo digo. Cristina diciendo, el problema no fue nuestro, sino que tuvimos demasiada oposición, volvamos con más fuerza y vamos a ser un país exitoso. Y del otro lado, no sé, Macri diciendo, voy a volver y voy a hacer lo mismo más rápido. ¿Se acuerdan que dijo eso? Eso tiene que ver con la idea de, el problema no es mío, no es de mis ideas, el problema es de aquellos que se oponen, los vamos a pasar por encima y lo vamos a imponer. Curioso, porque ni la dictadura pudo lograr salir de esta trampa, en la que todos están dando vuelta, o estamos dando vuelta hace muchos años. Bueno, la mirada de Milei es la mirada de Milei y de mucha gente, es la que dice, ¿sabés qué? Hasta ahora esto no se pudo hacer porque nos pusieron palos en la rueda. Eso se resume, la de Sturzenegger, la de Caputo, en una expresión que en esos tiempos es muy popular, que es riesgo Cuca. Pero el riesgo Cuca hoy son los tipos que se oponen, nos hacen cualquier cosa y por eso no podemos lograr lo que estamos logrando. Esa expresión riesgo Cuca antes son los sindicatos que le hicieron tantos palos a no sé quién, son las 15 toneladas de piedra, vistas del lugar de la política ortodoxa. La idea es, el problema es que no tuvimos demasiada fuerza. Bueno, lo que ha ocurrido el domingo, y lo que uno ve, es que ahora sí la tienen. Es decir, ahora tienen un consenso social muy fuerte, un consenso internacional que los respalda, no tienen sindicatos muy activos, uno los ve, por más que se agrande la discusión, tienen un Congreso que les va a ser mucho más dócil,
tienen además un apoyo norteamericano que es impresionante, con lo cual tienen espacio para errar, que va a haber alguien que les tire un salvavidas una y otra vez. Cada vez que erren va a haber 20.000 millones de dólares que va a tratar de evitar una crisis. Tienen además algo que otros proyectos no han tenido, que es que hay una creciente generación de riqueza que va generando dólares desde el subsuelo de la patria, o sea, desde la minería, desde la energía, etc. O sea, se dan una conjunción de factores desde el domingo, desde antes de ayer para acá, donde hay un proyecto histórico de la Argentina que tiene que ver con más apertura económica, con menos intervención del Estado, con menos gasto fiscal, etcétera, 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 con menos derechos de los trabajadores registrados. Ahora vamos a hablar un ratito de eso, que tiene una oportunidad única de ponerse en marcha y demostrar que es exitoso. Bueno, veremos, nosotros vamos a contar eso, obviamente desde una perspectiva crítica como siempre, pero creo que lo más importante que se ve también en la fiesta financiera, que ahora va a describir Noé, en la fiesta en carajo, que ahora va a describir, en el hecho menor, si se quiere, pero simbólico, de la fiesta donde Santilli se corta el pelo, o se rapa, porque había prometido ser pelado como expert, y así sucesivamente. A mí toda esta historia me genera muchas dudas, porque cuando uno ve cómo se desarrollan los países, siempre hay algo de política industrial muy importante, de política industrial impulsada del Estado. Y siempre hay algo de una participación estatal. No hay forma, cuando uno piensa, che, ¿qué tiene China de novedoso? Y ves un desarrollo tecnológico, científico, de conocimiento industrial y desarrollo de su industria más competitiva que nadie. Y bueno, vos ves, ¿qué tiene Japón? Y bueno, uno ve Japón en su momento, los autos, los electrónicos, etcétera, los tipos adquiriendo conocimiento y desarrollándolo por vía industrial. Vos ves, ¿qué tiene Corea del Sur? Y bueno, lo mismo. Las experiencias más exitosas del mundo en las últimas décadas no tienen que ver con Perú, Paraguay, como dijo Pablo Quirno en algún momento, sino que tienen que ver con un desarrollo muy consciente, muy organizado y muy planificado de su Estado impulsando la industria. Claro, si tenés un Estado como el argentino, olvídate que eso funcione, porque va fallando una y otra vez. En cualquier caso, creo que si algo, por supuesto que estamos a 2 días de una elección, por supuesto que son las cosas que uno ve hasta donde puede ver y entonces puede equivocarse mucho, pero en este contexto da la impresión de que se va conformando un polo de poder muy impresionante que va a poner esas ideas en marcha, y que veremos si se demuestra que están equivocadas y entonces chocan contra sí mismas, porque mucha oposición hoy no tienen. En todo caso, su fracaso daría lugar a una oposición, o si en realidad no están equivocadas y pueden lograr que el país se desarrolle a mediano plazo y que la gente finalmente apoye sistemáticamente este tipo de medidas. Tienen un líder, tienen un polo de poder, tienen apoyo internacional, tienen recursos, no tienen una gran oposición. Veremos qué es lo que pasa. Parte de esto que estoy contando se expresa ayer en la fiesta de los mercados. ¿Qué estuviste viendo, Noé? Sí, que principalmente están leyendo que Javier Milei queda parado para una posible reelección. Así como la semana anterior, o bueno, después de la elección de la provincia de Buenos Aires, leían la posibilidad de que Axel Kicillof sea el nuevo presidente de la Argentina, ahora en esta volatilidad están leyendo la posibilidad de una reelección de Milei. Récords absolutos, pero récords que primero son históricos, segundo son demenciales para cualquier mercado en el mundo. Bueno, se registraron ayer en la Argentina. El Merval medido en dólares subió 30%, el mayor incremento en un día, en un solo día en más de 20 años. Acciones en Wall Street hasta 50% arriba. Los bonos más largos subieron hasta 25%, los más cortos 15%. El riesgo país bajó a los 650 puntos, recortó casi a la mitad en un solo día. Muy cerca queda del nivel necesario para acceder a los mercados, para concretar este plan ansiado de Caputo desde que asumió, de poder renovar el financiamiento. El dólar un poco más volátil, abrió a 1.380, cerró en 1.460. Acá me parece que prevalece la pregunta que se hacía ayer la consultora 1816 sobre si el gobierno le va a poner piso al tipo de cambio para evitar una sobrereacción y empezar a acumular reservas, o si va a preferir castigar a los que apostaron en contra de la continuidad de las bandas. Pero bueno, ese es el escenario en el que aparecen, por supuesto, miradas de todo el mundo sobre la Argentina.
Hay un informe del JP Morgan, nuestro nuevo tutor, la cantera del gobierno de Javier Milei, así que vamos a prestar atención. El JP Morgan ya preveía ayer lo que se terminó concretando, que es la caída en el riesgo país. Dice que el resultado electoral cambia radicalmente las expectativas del mercado, por un lado porque desaparece el riesgo político local y porque prevalece el apoyo de Estados Unidos. Dice, el apoyo de Estados Unidos debería propiciar y potenciar la recuperación con medidas adicionales para impulsar la demanda de bonos en dólares, incluyendo potenciales recompras de bonos en dólares. Y atención con esto, porque JP Morgan destaca que el gobierno de Javier Milei tiene que seguir anclado en la disciplina fiscal y tiene que hacer esfuerzos para comprar reservas. Y acá se mantiene esta mirada que venía desde antes y que la sostienen varios de los analistas, los medios internacionales. Dice JP Morgan, el sistema de bandas demostró que es vulnerable, que no tiene flexibilidad para enfrentar shocks y por eso, bueno, obviamente está recomendando modificarlo. Ayer Javier Milei llegó a la tapa papel de Wall Street Journal, vamos a verla, los que están viendo YouTube la van a poder ver ahora en pantalla. Impresionante. Es impresionante la tapa, la foto principal del Wall Street Journal ayer, diciendo que la Argentina le da a Milei de alguna manera luz verde para que... le da un mandato para austeridad. Para la austeridad y después dice también que le da el mandato para la revolución del libre mercado, algo que leyeron en general los medios en todo el país. The Economist dijo Javier Milei gana un nuevo mandato para rehacer a la Argentina. El Financial Times dice hoy los votantes argentinos aceptan el costo del plan de Javier Milei. Me interesa mucho el primer párrafo del Financial Times porque arranca diciendo ¿a dónde irán de vacaciones los argentinos adinerados el próximo año? Tras la victoria de Javier Milei no es una pregunta tan trivial. Si quienes tienen recursos eligen vacacionar dentro del país, en la región vitivinícola de Mendoza, o ya te manda a dónde tenés que ir, en lugar de una escapada de compras a Manhattan, podría ser una señal de que después de décadas de caos económico, Argentina está transitando un camino más sostenible, dice el Financial Times, que también dice que... Apostemos. Apostemos. También dice que el gobierno tiene que comprar reservas y dice, un peso más débil, aunque necesario, probablemente impulsará la inflación durante un tiempo y afectará el consumo. Ya lo está viendo eso el Financial Times. Un peso más débil significa un dólar más fuerte, es decir, una progresiva o matizada devaluación. Si vos tenés devaluación, te dice, bueno, habitualmente lo que acompaña a la devaluación es algo más de inflación, algo más de recesión, hasta que después las cosas se acomoden. Es lo que le vienen pidiendo desde hace muchísimo tiempo y lo que el gobierno me parece que se está resistiendo a hacer. Para mí, ahí hay un punto, pero muy central de lo que viene, porque si el dólar relativamente es barato y la tendencia muy fuerte de los argentinos es a viajar con el dólar barato o ahorrar. ¿Por qué? Porque vos tenés el futuro, se te hace más seguro con el dólar. Y vos decís, bueno, pero perdiste en este tiempo, fíjate cómo el dólar... Está bien, yo me siento más seguro. El famoso, esa imagen del encargado que es un sticker, que es los crocantes diciendo, claro, yo lo tengo todo adentro, no me rompan la pelota, billetes sobre billetes, lo que vos quieras, discutamos lo que quieras, pero yo sé que al final, y además que si te querés comprar una casa, dado que no hay crédito, vas ahorrando dólares. Entonces hay muchas cosas que son muy razonables, y entonces si vos lo dejás barato, el dólar se te va y esa acumulación de reacciones al final te genera una crisis. Claro, si tenés a Trump cada tanto poniéndote 20 mil millones de dólares, vos podés regalarlo. Y entonces frente a eso lo vas manejando. Pero el otro tema también tiene que ver con qué riqueza produce la Argentina. Porque si el dólar está muy barato, es mucho más competitivo importar que exportar. Y así sucesivamente. Todas las cosas, exportar servicios, importar bienes, en lugar de exportarlos o en lugar de producir internamente porque tenés competencia de importación. Entonces la estructura productiva argentina se daña mucho de esta manera, ¿no? Y te agrego una pequeña duda respecto de, bueno, cuánto puede estar Trump, porque sigue la presión interna sobre el gobierno de los Estados Unidos. 21 senadores demócratas le volvieron a mandar una carta a Scott Bessent, al secretario del Tesoro, exigiéndole que reconsidere de inmediato una ayuda adicional para la Argentina. Bueno, Elizabeth Warren, senadora demócrata, tuiteando que Bessent y Trump compraron las elecciones para Javier
Javier Milei enriquecieron a los inversores de los fondos, que son amigos de ellos. Así que, bueno, habrá que ver cómo decanta también el escenario interno en Estados Unidos. Y déjame mostrarte un poquito del festejo en carajo. ¿Cómo festejaron? Primero vamos el a ver Gordo Dani y los suyos. el momento en el que Guillermo Francos sube al escenario. Vamos a decir esto, si no estás viendo por YouTube en este momento, sintonizá YouTube, sí, porque nosotros lo vamos a describir para tanta gente que anda en auto, escuchando radio y qué sé yo, pero creo que merece esto que ustedes lo vean. Sí, volvamos a ponerlo. El momento en el que Guillermo Francos anuncia los resultados. Toma puto. Toma puto. Y repetidos gestos, ¿no? Con el dedito. Atravesando el agujerito. El agujerito con los otros deditos. No sé, que es muy impresionante. Es muy impresionante. Bueno. Es muy impresionante. En un momento dice Daniel Parisini, el Gordán, dice, me violó Santilli. O sea, hablan todo el tiempo de, bueno, la metáfora de sexual, anal, la violación y demás. Y ayer efectivamente lo pelaron a Diego Santilli, ahí en carajo también, para que se parezca a Spert. Ya no le sirve tanto parecerse a Spert, porque finalmente Spert estaba en la boleta y la gente lo marcó igual. Pero lo pelaron ayer en carajo. A ver si lo tenemos ahí. No la estoy pasando bien. Que querés te diga, pero solo lo hago por cumplir la palabra. No, que está perfecto cómo está cayendo el pelo. Empezó Karen Reinhardt a pelarlo. Paralo, por favor, te lo pido. Y después lo termina pelando un peluquero. Pará, que viene tu hijo. Viene tu hijo a darte una estocada. Ay, el hijo. ¿Cómo estás? Loco, ¿todo bien? Quiero disfrutar un poquito de esto. Déjalo al Tano, salí. El Tano es el que está ahí atrás del peluquero que lo termina pelando. Las promesas se cumplen, señores. No le cabió ni uno. No, está a fondo, pará. Por suerte lo quiere. No doy más. Prefiero ir a otra competencia de nuevo. Bueno, 8:32 minutos de la mañana. Ahí estamos en la mañana de hoy. A ver, este triunfalismo que se está dando en La Libertad Avanza es acompañado al mismo tiempo por un debate fuerte que se empieza a dar en el peronismo. El debate fuerte, si yo tuviera que sintetizarlo hoy, sin ser, digamos, sin forzar demasiado, es Axel Kicillof versus Cristina Kirchner. Ese debate se da en función de los resultados electorales o de la interpretación de los resultados electorales. Arrancó la misma noche del domingo cuando Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, que responde a Cristina Kirchner, emitió un tuit que diciendo: el conurbano salvará a la patria. Y Cristina siempre tiene razón, no importa cuándo leas esto. Un tuit que generó varias respuestas de mucha gente que no piensa como ella. Por ejemplo, vas a escuchar, hay una intervención, ya vamos con Kicillof y los votos, me parece que esto es interesante de ver. Pero hay una reacción que tiene Sainz, el gobernador de Salta ayer, que estaba furioso. Sale y dice que la señora se haga cargo de las barbaridades que hice o nunca o nunca se van a hacer cargo. Escuchalo a Gustavo Sanz, cierto, dale. Por un lado vino la señora, intervino el Partido Justicialista. Así le fue a las provinciales. Ahora se quedó sin nada las nacionales. Tenía diputado nacional, ya no lo tiene. Tenía 2 senadores nacionales, ya no los tiene. No nos van a decir qué hacer. Bueno, después dice, alguna vez se te va a tener que hacer cargo, alguna vez se tienen que hacer cargo. A ver, simplemente contar qué pasó en Salta. En Salta ganó La Libertad Avanza, 38 puntos sacó. La agrupación del gobernador, primero los salteños, sacó 33, o sea, 5 puntos. Pero 2 fuerzas kirchneristas, una Fuerza Patria, que era el candidato de Cristina, que es Urtubey, que antes era el candidato de la oligarquía, entre comillas, sacó 12 puntos, o sea, sumados hubieran sacado 45. Y como el anterior candidato de Cristina fue por afuera, sacó 6 puntos más. El kirchnerismo, o sea, sumados, el peronismo de Sainz hubiera sacado, nunca es tan lineal, pero tenía alrededor de 50 puntos para sacar. Como el peronismo fue dividido en 3,
Y Sáenz, en términos de lo que es la tradición histórica peronista, o de cualquiera, un gobernador peronista maneja el gobierno peronista en su provincia. Si viene alguien de afuera a desafiarlo, bueno, el tipo dice, estás en mi territorio, que sus gritos tienen que ver con eso. ¿Qué se metió? En Salta a jorobarme la vida y a poner un candidato alternativo. Ahora, si vos pones un candidato alternativo en Salta, seguramente sea para ganar, o para empatar, o para pelearla, para sacar 12 puntos, es un disparate. Que es lo mismo que pasa que ha pasado en muchos lugares, y por eso vos escuchás intendentes que están como muy enojados con eso. El intendente más kirchnerista o que más bancó a Cristina en todas es el intendente de Ensenada, que se llama Mario Seco. Mario Seco hoy trabaja con Kicillof. Escuchá el audio número 31. Ahí viene, ¿eh? La voluntad popular de haber votado a los violetas es una realidad y no es la primera vez que nos pasa. Las elecciones adelantadas fue un acierto tremendo del gobernador en poner en valor a los intendentes y en poner en valor la gobernación, ¿no? Fue muy importante. Los que hablan de que nos borramos, hay que preguntarle qué es lo que hicieron ellos, porque yo me laburé todo en la campaña, no me esquiné nada, hice todo lo que tenía que hacer. Entonces hay algunos que lo único que hacen es agarrar a los medios y hablar. Por favor. No, digo, es muy feo, vamos a decir, que se quieran limpiar el traste con nosotros, ¿no? Bueno, ese tipo de calentura tiene que ver, a ver, ¿cuál es el debate instrumental que hay? Que es un debate, a mí me parece que es medio tonto. Axel Kicillof, en disidencia con Cristina, decidió adelantar las elecciones provinciales y hacerlas el 7 de septiembre. Ganó, en ese momento ganó y ganó por una diferencia muy grande. Como ayer, como el domingo el peronismo perdió, lo que dice el cristinismo es, el problema fue que adelantó las elecciones porque ahí estaba todo el poder de la estructura puesto y además al ganar el kirchnerismo antes, despertó al antikirchnerismo y así perdió la elección nacional. Naturalmente, desde el lugar de Axel Kicillof pueden decir, no es así, porque cuando hay elecciones nacionales, Milei es muy fuerte. Entonces, en todas las provincias, aún donde hubo elecciones provinciales, Milei ganó bien esta vez. No es que la gente no fue a votar o fue a votar, etc. Es una discusión totalmente interesada. No hay argumentos que puedan definir a favor de uno o del otro. Kicillof podría decir, le hubiera ido a Milei bien igual en esta elección y no hubiéramos preservado el poder de nuestros intendentes. Cristina puede decir, no, porque el triunfo de la provincia de Buenos Aires despertó el antikirchnerismo. Y por ahí los dos tienen un poco de razón ahí. Esas cosas entre personas normales se hablan y se acuerdan y se establece un discurso. Lo que pasa es que lo que refleja esto es que cada uno está jugando un juego distinto. Típica cosa que pasa, sin dramatizar, en cualquier partido que va perdiendo. Empieza una discusión de quién es el culpable de la derrota. Después están los números. Ayer yo estaba mirando los números de la provincia de Buenos Aires y voy a decir lo que yo veo, ¿no? Digamos, es un debate que no me importa, pero sí me importa como cuestión analítica. El peronismo prácticamente no perdió votos de la elección anterior. En la provincia de Buenos Aires, la idea de que hubo gente que dejó de votar al peronismo o que cambió su voto no es lo que dicen los números. La verdad que no es lo que dicen los números. Creo que, así a ojo, te digo, en la elección anterior sacaron 3.800.000 votos y en esta 3.500.000. Lo que pasa es que hay un montón de extranjeros que votan en las locales y no en las generales, y mayoritariamente los extranjeros votan el peronismo. Entonces vos sacás a los extranjeros de ahí y efectivamente votó prácticamente la misma gente. ¿Por qué entonces de 48 a 34 terminó siendo 40 a 40? Porque hubo 8 puntos más de votos, que son los votos para La Libertad Avanza, que no habían votado en las locales porque sentían que Milei o que Cristina o que el kirchnerismo no estaba en juego. Entonces cuando vio que estaba en juego, fueron a votar. Y esos 8 puntos hacen una muy importante diferencia. A eso hay que agregarle que había un montón de candidaturas alternativas en las locales que esta vez no estaban. Entonces, por ejemplo, estaban los Pasacua, que lo llamaban. Pasaglia. Los de San Nicolás. Perdón, de San Nicolás, que sacaron muchos votos, pero sí en muchos lugares. Por ejemplo, Petraca, Joaquín de la Torre, San Miguel, en muchísimos lugares que son votos de Juntos por el Cambio, históricamente, pero que se abrieron de Juntos por el Cambio porque no estaban de acuerdo en el armado de listas. En las locales ganaron y después desaparecieron. Entre unos y otros explican el salto de votos que tuvo La Libertad Avanza. Pero déjeme dar un argumento más para que se entienda estructuralmente lo que pasó, porque hay un espejismo acá llamado 7 de septiembre que existió
y que cambia la percepción de lo que pasó, porque comparado con el 7 de septiembre, efectivamente al peronismo le fue mal porque tiene menos porcentaje de votos. Pero comparado históricamente, si uno mira, por ejemplo, en la elecciones de medio término, 2021, todo lo que es la derecha gana por 7 u 8 puntos, porque vos tenés que sumar ahí a Juntos por el Cambio con la votación de Spert. Juntos por el Cambio le gana al peronismo, pero además Spert saca 6 puntos y lo que hoy representa esa alianza había sacado 46, 45, algo así, contra 36, 37 del peronismo. Si vas 12 años antes, 4 años antes, al 2017, bueno, ahí Esteban Bull le gana por 4 puntos a Cristina Kirchner. Si vas antes a la de Massa, bueno, Massa le gana por 12 puntos al kirchnerismo en ese momento. Entonces vos ves en todas las elecciones de medio término que el peronismo pierde más o menos, bien, mal, y nunca llega al 40%. Ahora, como existe el espejismo del 7 de septiembre, aparece esta situación, donde parece que el 7 de septiembre retrocedió mucho, y lo que ocurrió fue que se dio la estructura habitual de la votación bonaerense, solo que al peronismo le fue un poquito mejor que las otras elecciones, y a la derecha, digamos, un poquito peor, pero le alcanzó para ganar por poco. Ahora, esto disculpa a Kicillof, no disculpa, es un problema de él. Yo estoy diciendo qué significa en términos de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ni que hablar si se lo compara con el resto del país. Por ejemplo, yo decía lo que pasó en Salta. Bueno, lo que pasó en Salta fue una intervención de Cristina que genera un conflicto con el gobernador de ahí para disputarle el poder y termina dividiendo el peronismo y termina ganando la Libertad Avanza. También tiene que ver, estas cosas que pasan son lo que explican qué es lo que pasa, entre muchas otras cosas, qué es lo que pasa con el peronismo que le va tan mal. O que pierde, o que hoy está a la defensiva como está. Hay conflictos que yo creo estructuralmente que tienen que ver con que Cristina sigue siendo una líder popular, astuta, metida, muchas veces muy sectaria, pero que sigue siendo una líder, que se la quieren tirar por la ventana y no la pueden tirar por la ventana por una razón sencilla, porque sigue teniendo popularidad. Sin ella el peronismo pierde, con ella el peronismo está sometido a estas tensiones y entonces no se le terminan de animar y hay una discusión ahí muy fuerte que no termina de saldarse. Entonces se traban unos a otros. No entro a decir quién tiene razón y quién tiene, porque realmente no importa. Lo que sí creo es que el peronismo hoy es un opositor fantástico para el gobierno. ¿Por qué? Porque el peronismo da miedo. Entonces si el peronismo da miedo, a ver, esto no estoy hablando de un defecto, estoy hablando de una característica. Lula tardó 4 elecciones en llegar al poder porque daba miedo. Entonces, cada vez que Lula estaba por llegar, ¿qué decía el candidato Cardoso o el que fuera, Color de Melo? Decía, viene el comunismo, los mercados se van a la mierda y se hunde el país. Entonces, aquí la gente dice, no, yo no quiero eso. La verdad, podría estar más de acuerdo, me gustará más Lula, ¿no? Pero vuelvo a votar a lo de siempre, hasta que un día hizo todos los esfuerzos para dejar de dar miedo. Ahora, eso en algún lugar es muy difícil porque los mercados te dicen, a ver, domesticate. Necesito que te domestiques porque si no, no vas a ganar las elecciones. Y vos no tenés ganas de domesticarte, pero si no te domesticás, perdés la elección. Entonces, ahí obliga a gente que tiene pensamientos como el de Cristina Kicillof a hacer otra cosa que lo que son y administrar esa tensión, porque si no, no llegan. Y la política tiene que ver con llegar al poder. No llegan salvo en una conjunción de casualidades, 2001, de repente la metés y te colás, pero si no, no llegás. Entonces, ese desafío, que es el que tienen Cristina, Kicillof, etcétera, es un desafío muy difícil. Claramente, agarrándose a los tortazos públicamente, tal vez no sea el mejor método para resolver ese problema. En cualquier caso, hoy todo le sonríe a Milei, y Milei tiene sus ideas. Por ejemplo, ayer habló con Laje y una idea que me parece que va a ser una idea muy central tiene que ver con la reforma laboral. Escuchá en el audio número 10, bueno, al principio, el número 10 me interesó porque a él no le basta ganar por lo que gana. Empieza a hacer todo tipo de mecanismos para mostrar que ganó por mucho más de lo que ganó. Por ejemplo, ayer decía 3/5 de los votos, 3/5 de los votos decía. 60%. 60%, pero él decía 3/5, por eso me interesó, porque son 2/5, 40% son 2/5, no 3/5. Pero él dice, todo lo que no votó el kirchnerismo es mío. Y como que Axel Kicillof hizo lo mismo, dijo, el 60% le votó en contra, está bien, pero no te votó a vos. Escuchá, ayer ya llegó al 70%. Si sumo me da el 70%, escuchá. Perdió el control del Senado del kirchnerismo. Digo, lo importante de la elección de ayer es que nosotros sacamos 41% de los votos. Y al kirchnerismo, que es la fuerza más nociva y destructiva de la Argentina, le sacamos 17 puntos
Después hacen ese engendro de sumar peras con banana. Digo, bueno, hay gente que no suma 2 más 2 le da cualquier número menos 4. Pero entonces digo, ¿por qué? Porque suman cosas distintas. Digo, vos tendrías que haber puesto Fuerza Patria, no, eso, Fuerza Patria, porque si yo pongo así, entonces sacamos 60% de los votos, 70% de los votos. O sea, es ridículo. Ah, bueno, estaba corrigiendo, le estaba discutiendo a Kicillof. Está bien, corrijo lo que digo yo. A ver, ahora sí, reforma laboral, audio número 5, si lo tenés, Balma, por ahí. Escuchá. Dicen, no, van por tus derechos. No, no vamos por los derechos de nadie. Hay un régimen contractual vigente que, si a mí me preguntás, es anacrónico. Tiene más de 70 años. No está diseñado para este mundo. No está diseñado para la Argentina de bien, porque si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, quiere decir que eso no funciona. Nosotros decimos, si vos querés usar estos contratos, los podés usar. O sea, se sientan las partes y dicen, no, nosotros queremos seguir usando estos contratos. No hay problema. Luego describe un poco más lo que quiere hacer, escuchá. Los insiders probablemente quieran seguir con ese contrato, es decir, los que ya están adentro del mercado laboral formal. Pero ¿qué es lo importante? Que vos le das flexibilidad a los outsiders, es decir, los que están afuera. Y eso va a permitir que los que están en el mercado informal puedan encontrar algún sistema acordado entre las partes para ser formal. Cuando vos haces eso, vos duplicás la cantidad de trabajadores haciendo aportes. Y eso significa que hay el doble de ingresos disponibles para pagar jubilaciones, para pagar mejores jubilaciones. A ver, y escuchá un poquito más de los argumentos de Milei sobre la reforma laboral. Tenés que acordar al menos con alguna parte de los sindicatos que no está muy de acuerdo. Antonio, esto es como las elecciones, como la pirotecnia electoral. Hay todo un montón de tiros, pero la gran mayoría de los sindicatos saben que esto no funciona. Ellos mismos saben que si lo piensan como negocio, están liquidados. Lo estoy planteando hacia adelante. Entonces ganan todos. O sea, ganan los trabajadores que están informales, que pasan a ser formales, ganan los sindicalistas porque pasan a tener trabajadores formalizados que de la otra manera no lo tenían. Bueno, este es un debate que se da hace muchos años en la Argentina. ¿Cómo hacer para que haya más trabajadores formalizados, con derechos, etcétera? La idea de quitándole derechos a los trabajadores, va a haber más trabajadores con derechos, porque van a tener menos derechos, pero van a tener más derechos que si son informales. Y la idea de que si vos le quitas derechos a los trabajadores, va a haber más empresas que van a instalarse y con lo cual va a haber más trabajo, con lo cual más recursos, más seguridad social, etcétera. Como que quitándole derechos como indemnización, vacaciones, horarios fijos a los trabajadores, vos vas a generar una dinámica. Hay una teoría alternativa que dice que esto no es así, que vos vas a tener mucho más trabajo si vos generás situaciones donde el país sea atractivo para invertir y que no depende de eso. De hecho, si uno mira los primeros años del kirchnerismo, no hubo flexibilización laboral y hubo más trabajo y más trabajo formal. No mucho, pero lo hubo, después se frenó y bueno, y esa discusión es una discusión que viene atravesando la economía hace rato. 5 millones de puestos de trabajo registrados se crearon en ese momento. Puede haber en esto una viveza empresaria. Le quitamos derechos a los trabajadores y todo lo demás no pasa, y mientras nosotros ganamos más dinero, que también es una mirada que se puede hacer. En el mundo hay miradas muy distintas respecto de esto. En cualquier caso, y de matices, y que vos decís, bueno, está bien, este sistema no funciona. ¿Qué quiere hacer Milei? Porque lo que está diciendo es una cuestión de enfoque muy global, y como el diablo está en los detalles, mejor mirar los detalles. Y hoy saca La Nación una nota muy interesante que se apoya en el proyecto de reforma laboral que presentó Romina Díez, una diputada de Rosario, creo que es, o de Santa Fe, que responde a Karina Milei. Y que, digamos, en el primer proyecto de ley bases que manda el gobierno estaba la reforma laboral y la justicia la frenó. Y entonces ella presenta un proyecto que en el texto central no parece como muy cuidadoso de no repetir, pero en la reglamentación, en la letra chica, reproduce muchos de esos artículos. Escuchen esto. Figura la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral. La ampliación, figura esto taxativamente, de 8 a 12 horas de la jornada laboral. La posibilidad de pagar una parte del salario en ticket, canasta o restaurante.
algo ya objetado en fallo de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen hasta en 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios de la justicia. Algunas de las cosas que tiene, además de fragmentar el periodo de vacaciones, además de la instrumentación del sistema de banco de horas, que significa que vos trabajás una cantidad de horas al mes y la empresa las distribuye como le parece y no un horario fijo que vos tenés que te permite organizar tu vida familiar, tus hijos, etc. Naturalmente, alguien puede decir, entre estar completamente informal y tener eso, bueno, yo me someto a la cosa que diga una empresa porque necesito eso. Pero claro, al mismo tiempo es... Nada, realmente alguien cree que la calidad de vida de los trabajadores es lo que impide el desarrollo de este país. Bueno, mucha gente sí. Y mucha gente sí, y mucha gente que forma parte, casi todos los que forman parte de este gobierno y casi todos los que forman parte del sector empresario más poderoso de la Argentina. Entonces, yo creo sí que en una pyme esas cosas se hablan. A veces se hablan, a veces no, depende de cómo se conduzca. Pero me parece que esto va generando una ofensiva sobre los derechos de los trabajadores que tal vez sea muy injusta y que tal vez no tenga los buenos resultados o las buenas consecuencias que el presidente dice que tiene. En cualquier caso, si estamos, hay mucho para contarle del debate posterior a las elecciones, que en la Argentina siempre es particularmente rico y que tiene voces totalmente disonantes e interesantes de escuchar. Eso lo vamos a escuchar más adelante en un ratito. Mientras tanto, créanme que Garban